Más temprano nosotros conversamos con la doctora Maritza Rodríguez y nos contaba que luego de una intervención como la que le han hecho a Pedro Pablo Kuczynski, en las próximas 48 horas, es lo habitual, lo normal, podría estar dándosele de alta. Y si es así, ya podría ser conducido hacia su domicilio para que cumpla con el mandato judicial del arresto domiciliario. Y vamos a hablar de ese tema con nuestro invitado Jorge Meléndez, congresista y vocero de la bancada de PPK, de Peruanos por el Cambio, está aquí con nosotros esta mañana. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días, Julio. Gracias por la oportunidad. En principio, ¿cuál es su opinión, su punto de vista respecto de esta situación difícil que está atravesando? En primer lugar, ¿no?, la situación de salud que atraviesa el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, lo primero es desear la mejoría del expresidente Kuczynski, y evidentemente esto es producto, Julio, de toda una serie de sucesos que han ocurrido, ¿no? Primero, con una presión preliminar que nosotros la habíamos considerado arbitraria, desproporcionada y excesiva, y luego, en medio de un proceso de prisión preliminar, se planteó una prisión preventiva. Entonces, esta situación evidentemente de alguna manera ha afectado la salud del presidente, ¿no? Y nosotros le hemos considerado arbitrario esto último porque consideramos que no hubo en ningún momento peligro procesal, porque el expresidente Kuczynski ha estado acudiendo regularmente a todas las citaciones que Pero lo le que ha hecho la Fiscalía era que probablemente estaba obstaculizando las investigaciones al no dar la información, por ejemplo, de la contadora que tenía a su disposición, y que eso pudo haber sido lo que ameritó o lo que meritó el juez para determinar la prisión preventiva. Bueno, hay varios argumentos que dan los fiscales y que los jueces le han valorado. Sin embargo, no son contundentes, ¿no?, como para declararle una prisión preventiva. Y la radiografía del país, Julio, evidentemente nos dice que las prisiones preventivas se han excedido, digamos, en número, porque hay más de 30.000 presos, por ejemplo, que están con prisión preventiva y con juicios sin resolver. Y el expresidente Kuczynski era uno de esos casos. ¿Y ustedes consideran que ese arresto domiciliario entonces es ya una medida adecuada? Es un paso importante, no es la mejor, pero sin embargo, tomando las palabras del presidente del Tribunal Constitucional, nosotros vivimos en un país garantista, que garantiza la dignidad humana y los derechos fundamentales de la persona. O sea, no le puedes dar, digamos, a una persona que está en un proceso de investigación el trato de un sentenciado o de un culpable. No sabemos lo que va a ocurrir en los próximos meses. Si de repente tenemos antecedentes en nuestro país de personas que están siendo investigadas. Félix Moreno, por ejemplo, estaba con medida de prisión preventiva. El mismo Poder Judicial luego le revocó dicha medida y ahora no ha habido. No lo encontramos al señor Félix Moreno, ¿no? Entonces, claro, hay también situaciones del otro lado que generan preocupación, ¿no? Precisamente por eso, Julio, el Poder Judicial este año va a tener un congreso de jueces supremos. Y en ese congreso, uno de los puntos que se va a tocar es justamente los criterios de prisión preventiva. Eso va a ayudar, por ejemplo, a mejorar estos criterios. Claro que en caso, por ejemplo, de delincuentes de alta peligrosidad, inmediatamente se debe aplicar la prisión preventiva. Pero hay casos excepcionales, ¿no? Hay casos excepcionales y no creo que en todos los casos sea lo mismo. Por eso los criterios es que va a ayudar justamente a valorar cada caso y a tomar la mejor decisión. Ahora, sin embargo, claro, uno suele asociar, ¿no?, bandas criminales involucradas en narcotráfico, en crimen organizado. Está muy bien que cuando la policía los detiene de inmediato, luego de la detención preliminar, que es el procedimiento, se pida la prisión preventiva y que la justicia los mantenga tras las rejas, ¿no?, por el riesgo, por la amenaza que significa para la sociedad. Pero con las declaraciones de Jorge Barata en esta semana, hemos visto también y hemos escuchado de cómo expresidentes, altos funcionarios del Estado, han terminado haciendo cosas terribles, han estado hipotecando los intereses de nuestro país, dejando de lado el bien común para, al parecer, tener un beneficio personal como una primacía. ¿Eso también no es riesgoso para nuestro país? ¿Eso no justificaría también que tengan decisiones judiciales severas por esa inconducta, por esos delitos supuestamente cometidos? Claro, pero también hay que verle del otro lado, Julio, porque imagínate, el señor Inostroza, él se fugó del país. Por ejemplo, debieron darle prisión preventiva, claro, para que no se fugue. Pero imagínate, se fugó del país y en España lo liberan. Eso también de alguna manera puede incentivar la fuga de aquellas personas que se quieren poner a derecho con la justicia, ¿no? Entonces hay que verle también del otro lado. Hay que tener prisión preventiva, usted mismo lo está diciendo, si no, claro, se van a fugar. Prisión preventiva para los que no se ponen a derecho con la justicia o tienen por lo menos esa intención de fugarse del país. Pero en el caso del expresidente Kuczynski, cuando a él le dieron el impedimento de salida,
él no apeló la decisión del juez, él se allanó. Entonces, él aceptó el impedimento de salida. Entonces, por eso es que nosotros hemos señalado, Julio, que no existe, digamos, peligro procesal en el caso del expresidente Kuczynski. Que es el mismo caso de Susana Villarán, ¿no? El mismo caso, sin embargo, a ellos le han dado un trato mucho más privilegiado, porque ella tiene una comparecencia restringida, pero no tiene arresto domiciliario. Lo que pasa es que a ella ya le tomaron las medidas en la siguiente etapa, ¿no?, de investigación preparatoria. Era en otro momento. Y le mencionaba a Susana Villarán porque suelen decir, ¿no? ¿Y por qué a Susana no le piden prisión preventiva si está en las mismas condiciones? Pero claro, está cumpliendo lo que dispuso el juez cuando se aplicó las medidas. Es lo que ustedes están solicitando para Pedro Pablo Kuczynski. Exactamente. Lo de Susana ha sido en otro momento, antes inclusive de la creación de este equipo de fiscales. Sin embargo, yo quiero resaltar algo, Julio. Todo lo que estamos viendo ahora del caso Odebrecht, en cierta manera es porque nosotros hemos defendido férreamente el acuerdo de colaboración eficaz. Si usted se acordará, en algún momento peligraba el acuerdo de colaboración eficaz porque se querían cambiar las reglas de juego. Se quería crear una especie de inseguridad jurídica para tumbarse el acuerdo. ¿No? Por ejemplo, inclusive en algún momento hasta se habló de derogar el decreto que permitía la reparación, claro, y que el mismo Congreso lo había aprobado hace poco. Entonces, esto iba a crear una inseguridad jurídica de tal manera que Odebrecht se iba a retirar del acuerdo y no íbamos a enterarnos de lo que hoy día estamos viendo en los medios de comunicación. Toda la información que está viniendo del Brasil, muchos políticos comprometidos, y eso que todavía no se está hablando de algunos congresistas que podrían haber recibido también, digamos, aportes de Odebrecht. ¿Y usted cree, otro tema. ¿Y usted cree que, bueno, eso es lo que vamos a saber dentro de poco? O sea, esos 4.000 folios que ha hecho Jorge Barata, que va a entregar, va a ayudar a entender quiénes más han sido beneficiados indebidamente con beneficios de Odebrecht y a cambio de qué, que esa es la siguiente pregunta. Exactamente, ¿no? Julio. ¿A cambio de qué? Y hemos visto que algunos familiares de congresistas que se han beneficiado con la empresa Odebrecht. O sea, aquellos que le señalaban a Odebrecht como empresa corrupta, que Odebrecht se debe ir. Entonces, un montón de cosas que le han dicho a Odebrecht, sin embargo, muchos de esos parlamentarios se han beneficiado, ¿no?, de una u otra manera. Ahora, ¿qué va a suceder cuando se empiece a conocer a varios congresistas también que hayan recibido aportes de campaña de parte de Odebrecht? ¿Cómo se va a actuar desde el Congreso? Porque también la Comisión de Ética, las mismas comisiones del Congreso no se les ve muy objetivos en sus decisiones, ¿no? Que acaba de pasar ahorita con el caso del ex fiscal de la Nación, Chávarri, que otra vez sin quórum, no continúan sus investigaciones y cosas por el estilo. El informe de la congresista Rosa Bartra, que resulta que era muy contrario a lo que estamos conociendo ahora. Entonces, ¿no investigaron bien? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo confiamos en el Congreso? El problema, Julio, es que las comisiones que se forman en el Congreso están súper politizadas, ¿no? Tienen una mirada sesgada muchas veces. Claro, la Comisión Lavajato se ha visto claramente que ha sido una comisión para destruir a un gobierno, para atacar al expresidente Kuczynski. Pero, sin embargo, con el expresidente García hemos tenido una mirada, digamos, ciega. No se han dado cuenta de todo lo que hoy día, por ejemplo, está declarando Barata, que sí ha habido un gobierno comprometido y se está demostrando que el señor Nava sí ha recibido dinero ilícito de Odebrecht, de la Caja 2. Todo esto no ha visto la Comisión Bartra. No se ha investigado, por ejemplo, al gobierno del expresidente Fujimori. Ha habido más de 20 obras que se han hecho en ese gobierno y no se ha investigado, por ejemplo, también los aportes a las campañas. Entonces, por eso digo, ha tenido una mirada sesgada con un objetivo de destruir a un gobierno, ¿no? Bueno, y los resultados de una encuesta que publica hoy el diario La República evidencian, ¿no?, la grave crisis que está sufriendo el Congreso como consecuencia de esas decisiones sesgadas, como usted señala, ¿no? Congresista, no quiero dejar bueno, se nos acaba la hora, pero no quiero dejar de preguntarle lo siguiente. Esta semana han cambiado ministros. ¿Cuál es su punto de vista de la asignación de la señora María Jara y de Miguel Estrada, nuevos integrantes del gabinete? Bueno, el presidente obviamente tiene que tomar una decisión. Siempre es complicado decidir, por ejemplo, para elegir un ministro, porque los funcionarios públicos de carrera siempre están expuestos a algún tipo de denuncia. Pero finalmente hay que ver los resultados finales. A veces vemos el inicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ministra de Transportes, evidentemente hubo un procedimiento sancionador en su contra, pero al final la Fiscalía le dio la razón a ella, se liberó de esto. Pero como digo, vemos a veces lo inicial, pero no vemos lo final. Y por eso la estaban cuestionando. ¿Pero ustedes no tienen ningún tipo de cuestionamiento con María Jara? Bueno, es una profesional, se ve que es de carrera, una profesional competente. Nos queda respaldar la decisión que ha tomado el presidente,
Para él siempre es difícil, ¿no?, elegir a un profesional para que se encargue de un sector, sobre todo un sector importante en el tema de la reconstrucción, porque transportes y también vivienda justamente son los sectores en la cual la reconstrucción con cambios tiene mucho por hacer todavía, ¿no? Hay 8.000 millones de dólares que este año se deben invertir y por lo tanto esos procesos, Julio, se tienen que continuar. Por eso es importante poner a los mejores profesionales, ¿no? Y esperemos que así sea, que realmente los buenos profesionales de nuestro país también quieran formar parte del gobierno, aunque no cuesta mucho tratar de incorporarse a la gestión pública. Muchas gracias, congresista, por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias, Julio. Jorge Meléndez, congresista de la República, vocero de PPK, ha estado conversando con nosotros esta mañana.